Hoy queremos continuar con la serie de mensajes que es justamente, ¿cuál estamos hablando ahora? Un solo corazón, ¿no? Bien, y hoy quería tocar un tema que es tan importante en la iglesia, que es acerca justamente de la esencia, es el amor. Hay sentimientos encontrados, a veces suceden con lo que acontece en nuestra sociedad. El día viernes, después de enseñar allá por Lima Norte, iba a la casa y de pronto por donde yo vivo había muchos policías, mucho movimiento. Y dice, algo ha pasado acá. Así que fui a la casa y ya me enteraré, ¿no? Vi la gente amontonada, todo eso. Ya me fui y cuando llegué a la casa, veí ir preguntando rápidamente si sabían algo, lo que había acontecido en mí. Me dijeron que había sucedido justamente una tragedia, que algunos extorsionadores seguían una combi y en esa balacera que hicieron contra la combi fue asesinado un niño de 6 años, ¿no? La verdad que me partió el corazón. Justo estaba mi sobrina ahí y miré todo eso, dije, Dios mío. Literal me salió, no sé si ustedes los que son del fútbol de repente cuando marcarían salió esa frase, ¿se acuerdan? Miserable así. No le voy a negar, una indignación tan fuerte. Tuve que tranquilizarme, lloré un poco y dije, Dios, es difícil venir o vivir tranquilo, feliz cuando las cosas pueden ver en tu vida, todo ello, cuando a tu alrededor está mucho sufrimiento. Es imposible tener una plena felicidad por cosas que uno pueda tener o bendiciones que pueda tener cuando en la sociedad que estamos viviendo realmente está desangrándose, hay mucho dolor y mucho sufrimiento. Pero en medio de toda ella, pensando, justamente ahí me dio la oportunidad para poder compartir este tema, me recordé, hay un autor, no es cristiano, bueno, al menos algunos dicen que en los últimos años se convirtió al Señor, conoció al Señor, Ernesto Sábato, en su obra Antes del Fin, él escribe un pequeño, voy a parafrasear un pequeño párrafo de lo que él dice. Él dice, miro aquellas cosas, detalles, el canto de mi gatita, las flores, todo eso, esas cosas hermosas de la vida y me hace creer que existe lo divino, que la presencia de lo divino. Pero él también luego menciona y dice, pero también me acuerdo de esos héroes anónimos, aquel hombre que por salvar a 3 niños se metía en un incendio porque sus padres lo habían dejado, lo saca, lo vuelve a sacar y en el tercer intento el hombre llega a morir. Y él dice, cuando yo veo esos héroes anónimos me hace pensar en lo absoluto, hablando de Dios. Y yo creo que si hay algo que en medio de esta sociedad que vivimos, en medio de lo que estamos viviendo, si hay algo que puede, o alguien que pueda mostrar lo divino y que en medio de esta oscuridad hay luz, es justamente esas expresiones de amor, esas expresiones de abnegación que no se ve comúnmente. Porque la mayoría predomina, nuestra sociedad predomina lo que es el egoísmo, el enriquecimiento a toda costa, a pesar o a costa del dolor de los demás. Pero si hay algo que realmente puede mostrar lo divino es esa expresión de amor. Y si hay un ente y si hay una institución, un organismo que está capacitada para poder mostrar ello, son ustedes, somos nosotros, somos la iglesia del Señor. Como dice su palabra, columna y baluarte de la verdad. Amén. Columna y baluarte de la verdad. Y cuando habla de verdad, hablamos no solamente de expresiones de no pecar, no, expresión de amor contra justamente el egoísmo que predomina en nuestra sociedad. Y lamentablemente hasta el lograr sueños personales, dejando de lado inclusive los demás, eso está haciendo tanto daño a nuestra sociedad. Me acuerdo cuando una amiga me decía, por favor, ¿puedes leerte un libro? Quiero sacar un resumen. Ejecutivo maquiavélico, decía, vamos a leerlo, decía. Dios santo, cuando leí ese libro me horroricé literalmente, ¿no? El libro, aunque tenía la introducción de que, bueno, esto lo hace para que conozcas con quién te enfrentarás, con el enemigo, todo ello, pero al final lo que te motivaba era cómo adquirir a consta de maldades, de artimañas, el poder hablar. La verdad que me horroricé, pero bueno, eso se enseñaba como un tema de que, para que te des cuenta que tienes al frente varios enemigos ahí. En el año 2007, esta historia lo escuché también ahí y decía,
En medio de la indiferencia hacia el prójimo que suele caracterizar en la ciudad, justamente la de Nueva York, aparece un héroe que sí me llamó la atención fuerte y me hizo resaltar justamente con este mensaje que voy a compartir acerca de ello. Había un joven de 20 años esperando el tren, y de pronto este joven sufre epilepsia, y en medio de esas dos convulsiones que tiene cae en medio del arriel. Y justo en ese momento el tren ya se aproximaba. Literalmente era simplemente para aplastarlo. Pero Wesley Outre es un trabajador de construcción nomás. Lo que hace cuando veía eso, él se arroja ahí. Y lo que hace es tomar el cuerpo del hombre, se pone encima en medio de sus convulsiones, presiona fuertemente y el tren pasa por encima. Y logró salvarlo. El hombre había dejado a sus hijos al lado por salvar a un extraño para él. No un héroe anónimo en la estación allá en Estados Unidos, en Nueva York. Y verdad, esas historias son gotas, ¿no? O luz en medio de toda la oscuridad. Pero la iglesia siempre se ha caracterizado por ello. La iglesia en la historia se ha marcado las diferencias justamente de esas expresiones de amor. Más que de repente de lograr vencer algún argumento, más que de repente alguna idea que pueda predominar sobre las ideas, si hay algo que la iglesia ha mostrado es el amor. Es una característica común. Y es algo que comúnmente tiene que llevarnos a nosotros a ver si nosotros estamos mostrando también ello en la vida, en el caminar que tenemos aquí en la vida. G.K. Chesterton decía, al hombre de cada siglo le salva un grupo de hombres que se oponen a sus gustos, dice. ¿No? A cada generación, si hay alguien, hay un grupo de personas que salvan a aquellos que van en contra de su propio egoísmo, aquellos que no solamente ven sus beneficios personales, sino aquellos que, llevados por Dios, puedan moverse para poder ayudar a otros. Vamos a leer la palabra de Dios, Hechos capítulo 4, verso 32-37. Y el texto nos va a mostrar justamente una característica que en ese momento, en el primer siglo, la iglesia primitiva realmente mostró y derrumbó prácticamente los cimientos del paganismo allá en Roma. Una iglesia que no tenía todos los recursos que tenemos hoy. Una iglesia que no tenía todos los medios de comunicación lo que tenemos hoy, los medios de transporte masivo que existen en este tiempo. Una iglesia que con los pocos recursos que tenía, con la persecución que encima de ellos venía, logró derrumbar todos los cimientos del paganismo allá en Roma. Vamos a leer lo que es Hechos capítulo 4, verso 32 al 37. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartían a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. La iglesia en el primer siglo ya había experimentado la llegada del Espíritu de Dios. El poder de Dios estaba sobre ellos. El poder de Dios estaba sobre ellos, y entre muchas expresiones, ¿no?, que se manifestaba en ellos, había algo que hoy quiero tocar con ustedes justamente acerca de ese amor, de esa abnegación que caracterizaba a la iglesia de ese entonces. Así que vamos a meditar juntos estos versículos. Y dice, empieza con el verso 32, dice: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Wow. No sé cuántos de ustedes al leer ese texto nos permite mirarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque es una característica de la iglesia. Dice, la multitud de los que habían creído. O sea, si hay una característica de aquellos que creen, aquellos que han creído al Señor,
son estas manifestaciones. Si hay algo que debe predominar en una iglesia que conoce al Señor, es justamente esa manifestación, porque esto es justamente la multitud, y que en ese momento era una gran multitud que se había convertido, que conocía al Señor, de los que habían creído, justamente viene ello. Era de un corazón y un alma, dice. Era de un corazón y un alma. Había una unidad, había algo que los unía. Pero había alguna unión, no solamente una unión de repente cuando nos juntamos aquí para cantar, que es bendición. Yo no sé si ustedes algún momento se han detenido observando cuando la iglesia adora y cuando tú ves los rostros de las personas adorando y sabes que están en ese momento en contacto con el Señor. Es un deleite ver todo ello. Y ves personas de diferentes edades, diferentes culturas, de diferente condición social, ¿no? Unos del norte, unos del sur, unos de la Alianza, unos de la U, pero todos sus rostros ahí idénticos adorando a Dios. Algo precioso, algo sublime, que tan solo ver te conmueve porque ves que están en contacto con ese mismo Dios que uno mismo adora y están ahí delante de aquel que tú conoces también y tú te deleitas y están hablando con Él, con aquel que es tu adoración, que es tu todo. Y realmente es sublime eso, ¿no? Pero en medio de todo ello, que es una unidad hermosa, que la disfrutamos, yo me gozo, no sé cuántos gozan cuando estamos adorando acá al Señor, ¿sí? Precioso, ¿sí o no? ¿Cuánto extrañábamos en tiempo de pandemia estos tiempos? ¿No se acuerdan? Hablo a todos los sobrevivientes de la pandemia. Porque es verdad, somos los sobrevivientes de la pandemia, ¿sí o no? Algún día cuando pase la historia se registrarán estos registros. De repente hoy todavía no somos conscientes de lo que hemos acontecido. Pero cuando pase la historia diremos esta pandemia y de repente los que tienen nietos dirán, mi abuelo estuvo ahí presente, sobrevivió ante ello. Y gracias a Dios estamos disfrutándolo este tiempo de la gracia y la abundancia de Dios, misericordia. Pero un corazón y un alma. Y así es un poco triste cuando la unidad solamente queda aquí, cuando de repente muchos salen de repente y luego van y esperan de repente al siguiente domingo venir, ¿no? Y poder nuevamente conectarse con los demás. O de repente ni siquiera tienen la oportunidad de conectarse con alguien aquí. Está aquí y a veces quisiera poder, ¿no?, acercarme a alguien o alguien que me pueda entender lo que estoy pasando. Pero a veces no se da la oportunidad. Bueno, Dios siempre no nos hace falta y Él está con nosotros, camina con nosotros y nosotros nos encontramos con Él y salimos repotenciados con Él, cuidados por Él, amados por Él y nos da la fuerza para seguir luchando en esta vida. Pero ¿sabían que Dios tiene algo preparado, algo más especial también? Es justamente la comunidad entre nosotros, que no solamente se limita a este lugar, porque la iglesia allá en el primer siglo, ¿sabes dónde se reunían? ¿No? ¿Dónde se reunían? En las casas, ¿no? En las casas. O ya contextualizándolo con la iglesia de Manuel, en las redes. ¿Sí? En las redes. ¿Cuántos están en redes? Levante su mano los que están en redes. Una gran mayoría está en redes, bendiciones. Los que no están, los que se están perdiendo. ¿Sí o no? Los que se están perdiendo. Qué lindo es cuando tú llegas a tu red, están ahí compartiendo, cuentan sus situaciones, abren sus corazones. Podemos orar un momento por cada uno de ellos y luego también se come bien, ¿no? ¿No? Qué lindo poder compartir todo ello, ¿correcto? ¿Sí? Y estar al tanto de todo ello, poder orar por mis hermanos o que oren por mí. ¡Wow! Qué lindo se siente eso. Así que yo les motivo a aquellos que de repente no están en redes, afuera van a estar nuestros hermanos justamente paseándose con un cartel diciendo, inscríbanse si no tiene red. Aproveche, por favor. La iglesia nunca va a obligar a nadie, eso sí, como Pastor Saúl siempre nos enseña. Pero lo que va a enseñar siempre es algo que la iglesia siempre quiere, no quiere que viva de esa manera, porque así fue el Señor. El Señor siempre anheló y su oración fue esa, ¿no? Que todos sean uno como tú, oh yo, Padre, somos uno, decía, ¿no? Amén. Entonces ellos tenían ello, dice, ¿no? Tenían justamente, eran de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, dice. Wow.
En medio de esta sociedad donde logra tu sueño, tu propósito, van un bombardeo fuertemente, ¿no? Así, de que anda, piensa solamente en ti, viaja. Yo no digo que sea malo viajar, por si acaso me gusta viajar también, ¿ya? Pero cuando solamente mi vida está concentrada en mí y cuando no me importa lo que pase a mi alrededor, eso sí es peligroso. Eso es peligroso. A mí me confrontó cuando un día Dios le preguntó a Caín por su hermano Abel, después de haberlo asesinado, ¿se acuerdan? Y le dice Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y la respuesta que da Caín, ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? Fue su respuesta, ¿no? ¿Acaso yo debo cuidar a mi hermano? ¿Acaso me debe importar ello? Es lo que estaba diciendo. ¿Acaso me debe importar eso? Ya, ese es el espíritu que se mueve en estos tiempos. No me importa y no me debe importar lo demás. Primero yo, segundo yo, tercero yo. No me importa el sufrimiento. Y lamentablemente a veces tanta maldad que existe y a veces el no poder estar conectados con Dios, perdemos la sensibilidad. Porque tanta noticia que escuchamos, muertes que hay, y si no entendemos el Espíritu de Dios o el corazón de Dios, ya no nos va a impactar ello. ¿No les ha pasado que el corazón de repente y nuestro a veces llega a ver como estadística y de pronto hasta fríamente lo vemos? Mira, sí, está un muerto más. Pero ya no nos duele, ya no nos inmuta, ya no lloramos y de repente vemos una madre llorando ahí por su hijo. Ya no nos conmueve ya, porque son extraños de repente para nosotros. Y tanto es la maldad, tan recurrente puede ser ello, que ya no nos inmuta. Ya el corazón dice, algo no puede estar así. Perdemos la sensibilidad. Y sin querer nos volvemos fríos también. Cuando el Señor nos llama que la iglesia, nosotros debemos ser las personas que deben clamar por la paz de la cual vivir, dice, no, que están viviendo. Porque en su paz ustedes también tendrán paz. Porque a veces cuando no nos alcanza la desgracia, de repente no lo sentimos tan cercano o doloroso. Pero ¿qué pasaría si a un familiar nuestro de repente a alguien le ha sucedido eso? El dolor que es muy fuerte, muy doloroso. Entonces, eso es lo que tenemos que cuidar nuestro corazón. Tenían todas las cosas en común, dice el texto. Tenían todas las cosas en común. Si hay algo que debe unirnos justamente como iglesia, es eso, hermano. Y es difícil poder relacionarme con tantas personas aquí y poder conocer a todos. Es imposible eso. Es imposible. Pero para eso justamente la iglesia desde el primer siglo justamente estableció este trabajo, pequeños grupos que son, bueno, como iglesia, algunos lo llaman célula, la iglesia de Manuel, redes. Entonces, para poder compartir y poder amarnos unos a otros de una manera práctica, no solamente una expresión verbal, sino de una manera práctica. De una manera práctica. Y la gente que sufre cuando uno está allí, ¿sabe cómo se alegran? Y cuando de pronto de una enfermedad incurable, porque nosotros no somos seres humanos, yo siempre digo, no, yo no puedo ni sanarme ni una gripe, y a mí mismo menos voy a poder sanar a alguien algo, ¿no? Pero cuando estamos orando y de pronto ves la respuesta del Señor, y de pronto aquella persona que tú estabas visitando, simplemente compartiendo la palabra, orando, esperando que un momento Dios pueda hacer el milagro, y de pronto ven la noticia, o que ella te diga, ¿sabes qué? Ya me estoy sanando. Tú sabes la alegría que sientes en ese momento, te quiebras, porque estás ahí tan involucrado que te has metido en su asunto, te duele ver así, y cuando ves, ya me estoy recuperando. ¡Wow, hermano! Aquellas visitas que simplemente de repente tú decías insignificantes, no, ahí el Señor obra. Amén. Porque Dios sigue obrando y Dios sigue haciendo cosas milagrosas en este tiempo también. Amén. ¿Cuántos creen eso? Amén. Dile un fuerte aplauso a nuestro Dios si tú también lo crees. Si hay algo que realmente conmovió nuestro corazón, justamente fue el amor del Cristo, ¿no? ¿Sí?
No sé cuántos vieron la película Rescatando al Soldado Ryan. Una película muy antigua. Los jóvenes de repente, pastor, ¿de qué habla ya? Blanco y negro esa película creo que era. Es una película muy buena. Bueno, lo voy a contar rápidamente el resumen porque la última escena sí me impactó, me quebró a mí. Una madre tenía sus 4 hijos, sí, los que vieron me ayudan, 4 hijos en la guerra, ¿no? Y prácticamente solamente llegaba noticia de un hijo muerto. Luego venía noticias, otro hijo muerto. Wow, la madre, 3 hijos recibían noticias que habían fallecido. Literalmente recibía los cuerpos nomás de su hijo, ¿no? Y los comandantes, las autoridades dicen, no puede ser, esta madre cómo va a quedar desamparada. Y solamente le queda un hijo sobreviviente y solamente recibe las muertes de noticias de las muertes de todos ellos. Así que forma un pelotón con el único objetivo de traer ese hijo a su madre con vida. Nada más. Eso fue. Y pasan tanta travesía que logran eso. Pero casi al finalizar, para salvar a este joven, a James Ryan, este capitán John H. Miller, ya agonizando, lo mira al soldado al que había salvado, le dice, esta es la frase, dice, vive digno de esto, le dice, y muere. La historia cuenta cuando él es anciano, ya James Ryan, después ya anciano, tiene su familia, va a visitar la tumba del capitán que salvó su vida. Y cuando está en la tumba, recuerda esa frase de aquel que salvó su vida y dice esto. Él piensa y dice, espero que mi vida haya sido digno de todo lo que ustedes hicieron por mí. Llama a su esposa y le dice, dime, he sido bueno, le dice. He sido bueno, he vivido una vida digna, le dice. Y su esposa, no entendiendo nada, lo mira. Sí, eres una persona buena. Y se retira. Y a mí me dejó pensando eso. Porque en ese momento me puse a pensar y me acordé de todo lo que Jesús hizo por nosotros. Toda su sangre derramada ya por nosotros. Y me hice esa pregunta también yo en ese mismo momento. Estoy viviendo dignamente como por todo, así como lo hizo todo por mí Él. Mi vida está siendo una vida digna. Mi sobrino lo vuelvo loco cada vez que le pregunto, dime, ¿soy renegón? Le pregunto yo. Y cada semana le pregunto, yo no sé por qué, porque hasta a veces digo, no, pero yo les pregunto, dime, ¿soy un buen tío? ¿Soy renegón? Le pregunto. No, tío, no, me dice. Uno nomás me dice, a veces, pero porque tiene razón, me dice. Ay, al menos. Pero siempre me pongo a pensar eso. Quiero vivir dignamente como aquel que dio todo por mí. Yo sé que mi vida no va a poder pagar ni poder de repente expresarle todo lo que Él ha hecho por mí. Pero al menos quiero agradarle. Yo me equivoco, como todos ustedes también, pero en mi mente está eso. Él dio todo por mí. ¿Y por qué yo no poder darlo todo también por Él? Si Él me amó, ¿cómo no voy a amar a las personas? Si Él no fue indiferente al dolor humano, ¿cómo yo voy a ser indiferente al dolor humano? La iglesia en el primer siglo sí lo entendió. Sabían y conocían de ese amor sublime, grande. Y estaban dispuestos a darlo todo, como ustedes lo hemos leído. Estaban dispuestos a darlo todo. Y ante esa expresión, el verso 32, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor, y abundante gracia era sobre todos ellos. Cuando hay una expresión de amor así, genuino, el poder de Dios se manifiesta. Y los milagros ocurren. Porque donde está el amor, ahí está el Señor. Sigo avanzando, el tiempo me está ganando. Y no solamente eso, sino que logramos un impacto social fuerte. Un impacto social que todos anhelamos cambios en nuestras sociedades. Todos anhelamos cambios en nuestras sociedades, ¿correcto? Anhelamos una sociedad mejor. Pero ¿quién es lo que va a hacer eso? Nuestros ejemplos, nuestra vivencia como creyentes,
como creyente. Nuestra familia tiene que conocer ese Cristo vivo. La paciencia que podamos mostrar nosotros en nuestro liderazgo, con la iglesia, aquí, nuestra forma de actuar aquí, porque si hay algo que he aprendido es que en la iglesia todos somos buenos. En la iglesia hasta el más renegón se vuelve dócil, amable, santo. Ay, hermanito. Me acuerdo de una hermana que, no sé, pero a veces la gente no se da cuenta, a veces pasamos pues todas esas cosas. No se dio percatado, ¿no? Le había levantado el lumen, le había llamado a uno y estaba gritando con la familia. Y se dio cuenta que recién había aplastado el... Pastor, buenas, dígame. Y yo decía, no, hay dos personas, que me ha contestado otra. Pero a todos nos ha pasado un momento de esa dualidad de vida, ¿no? ¿No les ha pasado alguna vez? Y uno se ha puesto a pensar, eso no está bien. Yo no puedo tener esa vida, no. El poder de Dios está en mi vida, dice la palabra. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. O sea, ese amor que nos permite amar a todos está derramado en nuestros corazones. Es cuestión que dejarlo fluir, dejar que ese amor se manifieste. Miren, yo voy avanzando rápidamente ya. La iglesia primitiva me llamó la atención. No me llamó la atención, me enseña, porque hay registros en la historia que muestran realmente la actitud de la iglesia y van a ver por qué realmente Roma tuvo que ceder, por qué los cimientos del paganismo tuvo que ceder ante el avance del cristianismo y ante el poder de Dios. Epidemias ha habido a lo largo de la historia de la humanidad. En el primer siglo también ha habido epidemias y había mortandad inmensa también. Y reacciones diversas también había. Y aquí hay un registro justamente de Dionisio de Alejandría. Él describe las actitudes de los paganos, aquellos que no conocían al Señor, y de los cristianos. Y van a ver ustedes la diferencia que había. Miren lo que habla justamente Dionisio de Alejandría en medio de esta epidemia de mortandad, muertes, así como vivíamos un tiempo ¿no? el coronavirus, todo eso, ¿se acuerdan de la pandemia? Así también había muerte, en las casas se morían, se contagiaban también. Y él dice, por ejemplo, cuando observaba ahí a la gente que no era cristiano, decía esto, él describía, dice, ¿no? Miren cómo actuaban. Desde el mismo inicio de la enfermedad, echaron a los que sufrían de entre ellos y huyeron de sus seres más queridos, arrojándolos a los caminos antes que fallecieran, y trataron los cuerpos insepultos como basura, esperando así evitar la extensión y el contagio de la fatal enfermedad. Pero haciendo lo que podían, siguieron encontrando difícil escapar. La iglesia en el primer siglo vivía así. La mayoría de nuestros hermanos cristianos mostraron un amor y una lealtad sin límites, sin escatimarse y pensando solo en los demás, sin temer al peligro. Se hicieron cargo de los enfermos, atendiendo a todas sus necesidades y sirviéndolos en Cristo. Y con ellos partieron de esta vida serenamente felices, porque se vieron infectados por otros de la enfermedad. Los mejores de nuestros hermanos perdieron la vida de esta manera. Un cierto número de presbíteros, diáconos y laicos llegaron a la conclusión de que la muerte de esta manera, como resultado de una gran piedad y de una fe, parece en todo similar al martirio. Así actuaba la iglesia en el primer siglo. Ante esta epidemia estaban dispuestos a morir, pero nunca abandonar a las personas que estaban mal. No importa si contagiaban, no importa si perdían, no importa. El amor de Dios estaba tan fuerte en sus corazones que no les interesaba eso. Querían expresar el amor nada más. Y si era necesario morir con ellos, estaban dispuestos a hacerlo. Negaron totalmente sus vidas. Y
la iglesia en este entonces, en una sociedad, como lo llaman algunos, egoísta, narcisista. La iglesia en este tiempo somos llamados a marcar la diferencia. No podemos pensar o vivir simplemente en tratar de poder recibir y no estar dispuesto a dar. Yo veo a los jóvenes acá sirviendo y me hace recordar cuando muchacho también yo servía y dije, Dios, y me da esperanza. ¿Por qué me da esperanza si la iglesia va a estar en buenas manos, hijos? Porque ya uno pasa, los tiempos pasan y digo, y eso es lo que se quiere, personas que nieguen y se nieguen a sí mismos por muchas cosas, pero que puedan servir a los demás. Y lo que quiero en esta noche, no solamente mostrar de ese amor de Dios a nuestras vidas, sino también estar dispuestos a poder dar por el Señor. ¿Y cómo? Sirviendo a los demás. Miren, este texto finaliza hablando de una persona. El verso 36 y 37. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, que tenía su heredad, la vendió y lo trajo también. Yo no quise tocar ese texto, porque es algo personal, ¿no? De una persona, de un hombre en sí. Pero dije, ¿por qué está ahí ese texto? Porque las escrituras no solamente son información abstracta o generales, no, hay héroes con nombre propio. En la iglesia y la Biblia te muestra nombres propios de estas personas ahí, que hicieron ello. Y esto es un llamado personal, con nombre propio, a ti, a mí, todos. Yo puedo hablar, hoy hablamos toda la iglesia en general, pero ¿cuál será la respuesta personal que tú le das al Señor? ¿Querrás que tu nombre también se registre en el Señor diciendo, sí, no sé, yo nombres los que me vienen, Jorge, Juan, también fue dispuesto y dio todo por el Señor ahí? Yo quiero que en esta noche justamente tú puedas responder al Señor ese llamado. Y aquí hay personas que han terminado su discipulado, por ejemplo. Aquí hay personas que se han preparado, han avanzado. ¿Por qué crees que Dios ha permitido que puedas avanzar y conocer todo ello? Yo sé que tú lo hiciste con el fin de poder conocer más al Señor. Pero déjame decirte algo, que Dios no solamente quiso que tú crecieras en conocimiento con Él, sino que todo aquello que Dios te ha mostrado y te ha confiado a ti, tú puedas también volcarlo en aquellas personas nuevas que no hay quien los cuide. ¿Saben? Yo quiero que tú seas consciente si tú aún no estás sirviéndolo a Dios, no estás sirviendo a Dios, porque la necesidad de la iglesia es fuerte. Yo quiero que solamente te seas consciente, no es un llamado del pastor Saúl y de todos nosotros. Velo de esta manera bíblicamente. Es la oración de Jesús, porque Jesús, quebrado su corazón, decía esto: la mies es mucho, los obreros pocos. Orad pues a mi Padre para que envíe más obreros a su mies. Es la oración de Jesús, es el deseo del Señor. Como le decía a un chico de pronto cuando hago la entrevista, y me dice justamente yo, ¿no? Esto me marcó, me dice, poder tomar conciencia que es la respuesta a la oración de Jesús. Cuando salgas allá afuera y tú de repente quieres servir acerca, tú dile así al que está ahí con los carteles, tú dirás, soy la respuesta del Señor, quiero servirle. Quiero servirle a Él. La iglesia es llamada en este tiempo a expresar ese amor. No lo va a hacer otro. En este mundo somos nosotros a los que Dios ha capacitado con su amor. Amén.
Amén. Cierramos nuestros ojos, por favor. Y quiero en esta noche, después de analizar la transformación que Dios hace a su iglesia, de cómo Dios puede tomar un grupo de personas y hacerlo y construir una historia totalmente diferente en ellos, es lo que el Señor en este tiempo sigue haciendo.